tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla de mis recuerdos y el día de hoy le vamos a tener un programa que le va a resultar interesante porque todos somos curiosos y así como hay personas y se conoce la vida, su biografía y llevan una vida ejemplar, pues este personaje no fue tan ejemplar. Así es que le va a llamar la atención. Déjeme saludar a don Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Enrique? ¿Cómo estás? Pues ya Bien. estamos aquí para ver este tema que a muchos poblanos se les va a hacer familiar porque nos acordamos de estas aventuras de este personaje que era famoso en la Puebla de los años 70. Se hizo célebre por sus escapadas antes de llegar de caer en San Juan de Dios, donde vio su suerte porque de ella no salió. Estamos hablando del Capitán Fantasma, este personaje célebre de esos años, que pues ahorita que vamos a platicar de él van a ver qué de historias y qué de anécdotas tiene este personaje. Sí, la verdad es que cualquier cantidad de historias se pueden contar de una persona así, mi querido Nacho Naredo. ¿Cómo estás? Claro que sí, Enrique. Bienvenido. Bien. Sobre todo vamos a hablar hoy del Houdini mexicano, algunos así le llamaban al Capitán Fantasma. Y resulta ser que algunos hasta tejieron alguna historia romántica con respecto o en torno al personaje, pero no es así. Si se ve el punto de vista criminólogo o criminal del hombre, pues no vamos a coincidir algunos en que puede ser una historia semejante a la de Chucho el Roto, que también se manejó en los años 70. Sí, de una manera muy romántica, la de Chucho el Roto, ¿no? Sí, una claro. especie de Robin Hood. Pero en el caso de Santiago Reyes Quesada, que era el verdadero nombre del Capitán Fantasma, pues adquiere este apodo, ¿no? Así lo llaman, por su facilidad y su ingenio para fugarse de los distintos penales donde caía. Traspasaba los muros, traspasaba las paredes. Sí. Fíjate, en ese tiempo el periódico, la Nota Roja, era muy socorrida y las personas estaban muy al pendiente de lo que iban publicando. Entonces el periodista de Nota Roja le daba seguimiento a los juicios, a las denuncias, a cómo iba el proceso, pues, que tenía el criminal. En esta primera imagen que vamos a ver, ahí está la opinión. Diario de la Mañana, pues fue un periódico que circuló mucho antes que El Sol de Puebla, fue importante. Sí. Y ahí está ese El año es encabezado, 8 columnas. Enrique. Mira, el Capitán Fantasma quiso fugarse y dice que lo ayudó el subalcalde de la prisión. Sí, bueno, ¿no? ya estamos hablando de su etapa. Yo divido la vida de este criminal en dos. Su vida antes de caer en San Juan de Dios, Puebla, y su vida antes, que las dos se puede hacer casi un libro, ¿no? Y ahorita pues a lo mejor nos podemos saltar mucho lo que fue su vida antes de caer aquí en la cárcel de Puebla, porque viajó casi por toda la República cometiendo robos y asesinatos. Una vez confesó haber asesinado a 17 personas, pero así como era bueno para escaparse, era malo para que lo capturaran. Por eso volvía otra vez a prisión. Y de ahí, pues, utilizaba su personalidad. O sea, es un personaje carismático, porque conocía la naturaleza de los seres humanos. O sea, inmediatamente los conocía y sabía, este tiene la debilidad del dinero o de los sentimientos. Y entonces... él sabía cómo entrar. Él, mediante la psicología, que la utilizaba muy bien, pues logró escapar de todas esas prisiones. Que fue de Topo Chico, imagínate Topo Chico, que fue una prisión de alta seguridad de ahí en Monterrey, de una prisión muy famosa también, el Palacio Penal de Tamaulipas, ahorita no recuerdo el nombre, y también, bueno, ¿qué me dirás de Lecumberri? También de ahí escapó, imagínate escapar de Lecumberri. Sí, no cualquiera, ¿eh? Los criminólogos y finalmente, si tú platicas con los más afamados aquí en Puebla, como, ¿quién sería? El licenciado Fernando Calderón Cortés, que es posiblemente quien pudiera opinar sobre el perfil criminal del Capitán Fantasma, nos diría que es fácil adivinar posiblemente la niñez que tuvo un personaje como este, puesto que si es alguien que fue maltratado y que además escapaba muchas veces de los castigos, esta herencia se lleva hacia la etapa de joven. Decía Gustavo que el hombre
estuvo en varios penales, pero su historia delictiva viene desde 1938. Desde los años 30. Quizá tendría 14 años cuando es por primera vez encarcelado en una prisión. Sí. Entonces, la historia se va a desenvolver durante el trayecto de este programa. En esta siguiente imagen que le vamos a presentar, déjeme decirle, es la fachada del Hospital Universitario y es de 1982. Es decir, cuando nosotros éramos jóvenes, Gustavo, nos tocó mirar en el periódico y escuchar en la radio, en los noticiarios, que el Capitán Fantasma se había fugado. No sé si había fingido una enfermedad y entonces lo llevan a la atención médica a este hospital, que es un recurso muy común. Sí. ¿No? Sí, fíjate que ahí ya no tan planeado, ya estamos ubicados ahorita por la foto, ya en el final de su vida, porque ya estaba totalmente derrotado, ya se había olvidado de escapar. Pero las circunstancias lo llevaron a que al enfermarse, después de haber estado muy deprimido y de haberse querido cortar las venas porque no soportaba pues ya vivir en prisión el resto de su vida, entonces de repente se ve en el hospital y se le ocurre escaparse de nueva cuenta. Pero ya estaba tan débil que pues ahí lo que señala la flecha tan débil, es precisamente un cuarto piso, ¿eh? Estamos hablando del cuarto piso del Hospital Universitario, de donde él se fuga y llega hasta el tercero, que es la planta baja. Ahí es donde todavía logra descolgarse, pero obviamente la fuga llega solamente a lo que antes era un parque de béisbol y ahora es el Parque de las Ninfas. Así es. Que está exactamente enfrente, bueno, no exactamente enfrente está la escuela Hermano Cerdán. Pero y junto, usted se acordará, había una barda que se utilizaba este terreno para jugar béisbol, fútbol, y luego la Comisión Federal de Electricidad, porque era su vecino, lo utilizaba para guardar ahí algunos tubos o algunos postes y todo esto. Entonces, cuando este amigo cae a la hora de fugarse, y se rompe una pierna. Se rompe una pierna y llega hasta ese terreno y ahí permanece escondido. Ahí se queda porque pues, ya estaba muy enfermo y ahí lo descubren unos estudiantes. Lo señalan y lo van a denunciar a la policía y a lo mejor no sabían quién era. Y entonces ahí se toma otra fotografía donde ya estaba ahí ya. Y se ve todo, pues, nada que ver con esta fotografía, que es el rostro de Santiago Reyes Quesada, recién ingresado a la prisión de San Juan de Dios, todavía joven. Y esa foto que, pues, para mí yo creo que es la mejor que existe de este criminal. Pero esa es en 1962. 63. Porque en el 62 son las primeras fotografías. Hay un cambio porque ahí se empieza a dejar la barba y como un camaleón empieza a cambiar también la fisonomía a través de los años que él permanece en prisión. Esta en los periódicos del Sol de Puebla de 1968 nuevamente. La anterior fue cuando se le achaca el homicidio en su propia celda en la fallida fuga que tuvo por el subalcalde de la prisión. Sí, la verdad es que era un cuate muy abusado. Sí, fíjense, ahorita tiene este rostro que estamos observando, es la de un personaje vivaz, pues, carismático, porque hemos de imaginar esos ojos que son azules. Él nació en Los Ángeles, California. Si bien no era de padres norteamericanos, algún gen de ojos azules tenía. Y pues él al llegar a México hablaba perfecto inglés, toda su infancia y adolescencia temprana pues la pasó en Los Ángeles. Entonces llega con esa personalidad de extranjero y bueno, cuando se viste de capitán, que eso ya es en la Ciudad de México, se le ocurre ponerse el disfraz del ejército mexicano y de ahí se da cuenta que es fácil engañar mejor con el uniforme. Y por eso con la gorra del capitán. Con el kepi. Inclusive les decía a los policías, oye, límpiame el coche. Y él se ponía a limpiar el coche del capitán. Y él se iba a robar o a hacer sus cosas, ¿no? Cuando él confiesa demasiados crímenes, estaba alardeando precisamente, porque él sabía ya que en los procedimientos, al no existir pruebas, no iban a podérsele imputar. Entonces, muchas veces podemos pensar que es un personaje de leyenda, pero en realidad estamos viendo que era un hombre del crimen, era un hombre que tenía que pagar y purgar sus condenas. Aquí en la ciudad de Puebla hubo varias en donde su centro de operaciones eran joyerías conocidas en ese tiempo y en realidad eran compradores de chueco. Así es. Sí, que es el círculo, ¿no? Que utilizan
los ladrones, los criminales, obtienen un botín, lo van vendiendo, hay gente que se los compra y les va facilitando el asunto. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Pueblo de mis recuerdos. Estamos platicando del Capitán Fantasma. El Hospital Universitario de Puebla es uno de los pocos hospitales del país que se destaca por su proyección como hospital escuela al graduar cada año a un mayor número de especialistas, quienes realizan trabajos de investigación que son publicados en revistas. Ya estamos de regreso en esta Pueblo de mis recuerdos y estamos platicando del Capitán Fantasma, este personaje que se hizo famoso y que a muchas personas les llamaba la atención, pues saber de su vida, conocer de las fugas, de cómo eran los careos y cómo la autoridad, bueno, lo iba procesando, lo iba condenando y eso pues hacía que cayera en prisión este travieso, pero tenía mucho ingenio. Platicaba Gustavo hace un segundo que llegó a utilizar disfraces, ¿no? Incluso, bueno, su fisonomía, se dejaba la barba, etcétera, a manera de tener un recurso para poder despistar y bueno, darse a la fuga, ¿no? Sí. De ahí ese mote de fantasma. Sí, hacía todo lo posible por escaparse y eso es lo que se ganó el mote del fantasma, porque una vez incluso utilizó sus artilugios de su carisma para convencer a un custodio homosexual y pues escapar con la ayuda de él. O en otra ocasión, por ejemplo, sobornó a 2 custodios para escapar. En otra ocasión, bueno, habría que decir que también el papá de él era carpintero, entonces ya desde antes, pues él ya más o menos sabía la carpintería. En prisión se especializa en la carpintería y 2 ocasiones, en una en la que hace un mueble que lo ordenó el gobernador del estado de Tamaulipas, Horacio Terán, y sale se fuga dentro de ese mueble de fondo. Sí. Y luego otra cosa increíble, que en otra ocasión, en otra cárcel, él hace un carrito de niños, que también estaba destinado para salir de la cárcel, y se fuga dentro del juguete, del carrito. ¡Ah, la reja! Así es precisamente la imagen que estamos contemplando cuando le toman declaración ahí precisamente en San Juan de Dios y podemos ver los emplomados de la reja que muy seguramente poblana, ¿no? Ahora ya están restaurados porque son unas flamantes oficinas. Claro. Sí, se reiría poblana, ¿no? Precisamente llamar a la reja al reo significaba, después de ese grito, el nombre del interfecto. Pero entonces se le tomaba la declaración por medio de los ministerios públicos, que en esos años 70 eran las mismas personas. Pero fíjate, Nacho, que esta foto... ¿Y tú cómo sabes? ¿Lees mucho o te han platicado? No, pero por favor. Además, hemos visitado el edificio, hemos grabado por allá también, en fin. No, pero fíjense, esta foto... Ve los emplomados, hombre. Esta foto yo les puedo decir que es, es del Sol de Puebla, y es el día en que el juez... es un diligenciario. ¿Le dicta la sentencia de 32 años? Le dice que pues, va a estar en la prisión 32 años, va a empezar su proceso. Bueno, la sentencia ya estaba sentada de 32 años, pero solamente por los delitos cometidos en la ciudad de Puebla. Sí. O sea, todavía en los otros estados estaban haciendo procesos para acumulárselos aquí en Puebla. Entonces, imagínense, 16 años acumulados, más otros 17 que fueron por el homicidio de Evodio Cruz, que era un compañero de prisión. ¿Cómo se llamaba su compañero? Evodio Cruz. Evodio Cruz. Sí. Y bueno, ahí él le achacó la culpa al alcaide de la prisión de San Juan de Dios y bueno, finalmente se lo acumulan a él, persona, 17 más 16 años, si me 32 permites, años. podemos ahondar un poco en esa parte, porque es el único homicidio que se le achaca, aunque se le dan 17 años, ¿no? Que se le deberían acumular a la sentencia de 32. Sí. Ese homicidio queda, desde luego, en el secreto de una prisión, porque en las prisiones existen ese tipo de cosas que tú lees mucho, no ¿verdad? sabemos.
no sabemos lo que ocurrió dentro de la prisión, si hubo un convenio, porque este exalcalde estaba dentro y él estaba también procesado por haber hecho evasión de reos. Por lo tanto, lo que pudieron haber tratado ahí adentro y su compañero de celda estorbaba, no sabemos quién fue realmente el homicida de Evodio, que era el compañero de celda del capitán. Sí, pero mira la expresión que tiene cuando le dictan la sentencia. Fue asesinado cuando estaba dormido. O sea, alguien entró a su celda. Sí. Fue sospechoso el capitán Fantasma porque era enemigo y se hizo enemigo. Y después se hizo enemigo de toda la prisión. Claro. Entonces, pues se dice que el que estando dormido le dio un balazo en pues mira, la cabeza. Los médicos legistas... porque tenía una lesión que narra precisamente el reportero en ese tiempo. Y hay un fotógrafo también, Gabriel García, que por muchos años fue fotógrafo de la Procu, que tiene esas fotografías. La lesión fue en el cráneo, en la parte frontal del cráneo, y el balazo fue después. Entonces, ahí se presume que hubo un forcejeo, le dieron un golpe en la cabeza, Evodio no se dio cuenta cuando le dieron un balazo atrás de la oreja. Sí. Fíjense que casi todas las notas en el internet, lo que se puede averiguar en internet es mucho, pero es antes de caer en San Juan de Dios. Claro. O sea, lo que estamos mostrando ahorita es dentro de San Juan de Dios. Lo que pasó en Puebla. Vamos a platicar, porque vaya que hizo historia dentro de la prisión de San Juan de Dios. Por ejemplo, un día se cortó las venas prácticamente, porque ya estaba muy deprimido. Algunos dicen que era el truco para irse al hospital y de ahí fugarse desde la enfermería. No, lo que pasa es que estaba ya deprimido. Incluso... Es lo que decíamos, y se inventan una enfermedad, un dolor en la barriga, lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿Sí sabían que estaba casado? No, eso sí no cuentan. Los reclusos se quedaban así de ver a su esposa porque era guapa y tenía hijos también. Entonces, ingresaba a prisión todos los días. En ese entonces, las visitas podían hacerse diariamente. Entonces, gracias a su esposa, pues él comía todos los días. Yo creo que hizo una pequeña fortuna de que él vivía allá adentro, ¿no? De hecho, era su pasaporte siempre para cualquier fuga y él siempre lo declaró así. Mi amigo el dinero es el que me permite huir de las prisiones. Así es. Oye, en esta imagen vamos a ver cómo era la fila que hacían muchas esposas, mamás, que iban a ver a sus hijos traviesos que estaban en el penal de San Juan de Dios. Pero hay que decir dónde estaba, porque mucha gente a lo mejor no sepa dónde estaba. 5 de mayo y la 18 Oriente. Claro. O sea, junto al templo de San Juan de Dios, de ahí su enfrente enfrente del templo donde está el Señor de las Maravillas. Claro. Ahí está la entrada. En esa entrada de ese edificio que es en Arco, ahí decía cárcel municipal. Ahí dice, mira. Por eso es interesante esta foto, porque ahí decía cárcel municipal. La parte de arriba hay una fuga donde hizo un agujero, pero esa fue la prisión que está a la vuelta sobre las 7 y la 12. No, fíjate, Nacho. Pero también hubo un agujero ahí en el Ministerio Público. Se presta confusión porque por la fachada. Entre el Palacio Penal, o sea, los juzgados, y la prisión de San Juan de Dios, había una panadería que era una fachada que no conectaba las dos construcciones. Ya en el futuro ya hicieron el arreglo, despacharon la panadería y ya se ven los dos edificios juntos. Pero en ese entonces, las fugas, por lo menos una fuga, fue arriba de esa panadería. Sí, era un boquete. Es que es un muro que ahora le llaman muros de limosna, que son hechos con cal y canto y algunas piedras son fáciles de sacar y entonces queda el boquete. Piedras así. Eso lo sabía posiblemente el capitán Fantasma, que con una barreta y quedándose una hora antes del pase de lista, podía evadirse si es que le daba tiempo de hacer el agujero. Y de hecho ese agujero estaba a 4 metros de distancia de la banqueta. En un escape, ahí así que había que ver cómo me descuelgo y cómo llego a la banqueta. Ahí tuvo que hacer un salto posiblemente de 2 metros más. Oye, Nacho, ahorita que dices barreta, fíjate que la palabra, el apodo que tenía el Jimmy, en inglés quiere decir esa herramienta que es una barra de metal. De acero. De acero, que está doblada en la punta
y está dividido en dos. Tiene 2 dientes. Y están aplanados. Sí. Esa es la herramienta indispensable para un ratero que ingresa a una casa. Una ganzúa. Sí, es como una... Y en inglés se llama Jimmy. Ah, pues si entonces, ven fíjate Jimmy, qué curioso, eso quiere que decir esa barra. Tenía un apodo así. Entonces, el apodo también que tenía de Jimmy, seguro se lo pusieron en el norte o en Estados Unidos. Pero esa barra es pequeña porque una barreta es más larga. Sí, es una barra. Para pero picar, al tenerla doblado en el extremo, sometes a mucha presión a una caja de Oye, este encabezado del periódico local nos dice muchísimo sobre la forma de pensar en ese tiempo. El capitán fantasma, libertad o muerte, es decir, él había declarado que si eran tantos los años que pasaría en prisión, libertad o muerte, entonces quizá el destino era seguir viendo la forma de evadirse. Es un caso único en la criminología mexicana, ¿cierto? Porque algunos le llamaron el Houdini mexicano por sus evasiones constantes. También advertía lo que hoy estamos advirtiendo también a todo nuestro público. Su ejemplo no debe ser tomado en cuenta, puesto que algunos románticamente lo quieren relacionar con un Chucho el Roto y en realidad sí fue un criminal. Se ríe de sentencias de muerte, era un poco el perfil que él tenía con respecto a la sociedad, a la vida y a cómo tratar con desprecio también a sus propios compañeros de la prisión. Es un tipo, la verdad, muy abusado, pero este ingenio, ¿no? Esta creatividad o esta inteligencia mal empleada. Sí. Aunque pudiera parecer fascinante y lo estemos platicando como un personaje en la vida de Puebla y de la prisión, ¿no? Una persona célebre por estos atracos que hacía, por las fugas. Quizá etcétera. No fue homicida, porque pues no queda claro, ¿no? Claro, y este cuate, fíjate, estos traviesos tienen algunas nociones de derecho y eso les permite pues, ir jugando con lo que les va diciendo el fiscal, ¿no? Retarlos, reírse, saber de qué recurso echar mano para violentar a las personas, desconcertar a los que van siguiendo las notas periodísticas, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que en los careos que se hacían dentro de la prisión de San Juan de Dios, pues con el juez ahí y los testigos, él manejaba muy bien la psicología, o sea... dominaba la escena. Dominaba la escena, actuaba. Hay una serie de fotografías en donde en el mismo careo está riéndose o está llorando retando, o se está quejando, y al mismo tiempo convenciendo, o sea, era muy hábil. Era todo un histrión. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando de este personaje, Santiago Reyes Quesada, el Capitán Fantasma. La cárcel de San Juan de Dios en sus inicios fue el Colegio de San Javier, perteneciente a los jesuitas. En el área donde posteriormente fue construida la cárcel se encontraban los huertos y jardines. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y déjame, lo invito para que se comunique con nosotros a través de la página en Facebook Puebla en mis recuerdos, ahí nos va a encontrar y ahí nos saludamos. Quiero enviarle un saludo. Se acordará que hace un par de semanas estuvimos en la Feria de Puebla y ahí llegó la señora Ana María de la Fuenta Villarelo, así es que le mando un saludo. Y también me encontré, Sandra, la productora, y yo nos encontramos a Luis Gerardo Rosas, que ya lo habíamos saludado en el programa que hicimos desde la feria. Pero desde aquí, Luis Gerardo, te mando un saludo. Qué gusto saber que te gusta el programa y que lo sigues. Volviendo al programa y platicando del Capitán Fantasma, decíamos que este tipo de personas, pues en realidad son muy abusadas, son algunas extremadamente inteligentes y utilizan el ser histriónicos,
Es decir, saben actuar, saben en qué momento cambiar de actitud. Don Enrique Montero alguna vez me dijo que los pillos, los sinvergüenzas, son encantadores. Sí. Entonces parte de este carisma, ¿no? Esta personalidad que tienen, pues es parte de su personalidad. Sí, fíjate que caen pues, bien. Ya no le sirvió esa personalidad en San Juan de Dios. Hubo un intento de fuga en el que pues, su cómplice fue su esposa y salió en los periódicos, incluso hasta su plan, porque después lo confesó. Hay una fotografía muy interesante donde, ¿se acuerdan que en los periódicos, si alguien se caía de un edificio, pintaban las rayitas de cómo la trayectoria del cuerpo, claro, ¿no? Entonces, en este caso hay una fotografía donde está la trayectoria de donde se iba a escapar. Entonces, en San Juan de Dios había otro lugar para fugarse, que era a través de las azoteas. El templo, claro. Se subía a una de las azoteas y el templo. Al templo de San Juan de Dios. Brincar la nave del templo y descender por la iglesia. Entonces, su esposa iba a estar ahí en una tienda miscelánea enfrente para después pues, fugarse. Huir. Sí. Oye, en esta imagen, a ver. Bueno, pues ahí lo vemos acompañado de distintas personas. Vienen bajando, sí, ¿no? Estos son los jueces, las autoridades, donde le van a notificar, sí, ¿no? Sí. Es que en las diligencias, bueno, los reclusos, como era en San Juan de Dios, era que pues, manden a traer a porque el juzgado estaba reo, junto, porque iban a hacer una diligencia en uno de los juzgados penales. Claro. Entonces, en esas diligencias se ve esta foto donde están bajando de San Juan de Dios, súper custodiado, con dirección a los juzgados, a alguna diligencia. ¿Hacer alguna declaración? Ahí estaban los juzgados en este edificio de la 18 Oriente, y estaba también la Defensoría de Oficio, es 18 Oriente, casi esquina con los 5 de Mayo. Es que y también estaba la Policía Ministerial, en ese tiempo se llamaba la Policía de los Jueces. Exactamente. Por cierto, esas oficinas también estaba la cárcel de mujeres a un lado. Eso era a lo que iba. Sobre la calle, sobre la 18. Entonces, esos ministerios públicos que estuvieron ahí, no podemos dejar de mencionar algunos, pero no quisiera yo decir uno, quizá el más conocido, que estuvo más de 18 años, fue el capitán Lora. Los agentes del Ministerio Público por años fueron los mismos y tienen una trayectoria digna de contarse en otro de nuestros programas porque son recuerdos de pueblo. Oigan, ¿y se acuerdan que una vez platicamos de que el Piporro, antes de caer en San Juan de Dios, cayó el Piporro, este famoso artista? No me lo diga usted. Que estuvo pocos días por no haber pagado. Una noche. Sí, no haber pagado una deuda que tenía en una presentación en Puebla. Ajá. Se fue haciendo sus giras y se la guardaron, ¿no? Entonces lo esperaron. Lo esperaron a que viniera a regresar a Puebla y ahí lo agarraron y estuvo, como dices, una noche por lo menos. Oye, en esta imagen que vamos a ver es el Sol de Puebla del 29 de diciembre de 1969. Pareciera que es una nota, ¿no? Del día 28, del día anterior. En el umbral de los años 70, casi el final del Capitán Fantasma. Y aparece ahí con el apodo del Jimmy. Ajá. El Jimmy en otro lío. ¿No? Y pues ahí le quieren aventar unos más años de prisión y no sabemos si por alguna argucia se le relaciona con un secuestro. Sí, fíjense qué curioso, cómo estando dentro de prisión es incriminado por el delito de un secuestro. O sea, lo que pasa es de que ocurre el secuestro de un empresario en Veracruz. Sí. Y se lo achacan por haberlo ordenado desde la prisión. Eso le pasa por ser tan famoso. Claro. Entonces, seguramente alguien tenía que echar mano de algún culpable. Imagínense, iba acumulando años, inclusive dentro de la prisión. Aquí está precisamente el alcalde Anastasio Aguilar, el exalcalde de la prisión, que también estaba detenido por evasión de presos. ¿Y quién de los dos, no? ¿El Capitán Fantasma, Santiago Reyes, o Anastasio? Fue el Aguilar, asesino de Bodio Cruz. De Bodio Cruz, el compañero de celda del Capitán Fantasma. Es lo que da cuenta esta nota periodística, y aquí es donde aparece la versión de que el médico legista, los médicos legistas, descubren que antes de morir, ¿no? De recibir un tiro y morir
de manera instantánea. Había es un golpeado. Golpe en la frontal. Dice, con un elemento cilíndrico, dice la redacción. Que podría ser un tubo o podría ser un cañón de alguna pistola. Que seguramente le pegaron antes y luego le dieron tiro de gracia. Yo creo que el Capitán Fantasma, pues sí se encuentra en una etapa ya de desesperación. Y ahí decadente. Por fugarse. Había pagado demasiado dinero a Anastasio Aguilar para hacerse de la fuga. Y pues no se sabe quién de los dos victimó a Evodio Cruz, que era el hombre que estorbaba porque era el compañero de celda. Oye, es que seguramente sabía todos los movimientos para la evasión que se iba a llevar a cabo. Esta es una fuga fallida. Les voy a platicar una anécdota que se cuenta del Capitán Fantasma. A ver, venga. Resulta que en el Portal había restaurantes, siempre ha habido, y en la esquina del Pasaje y el Portal había un restaurante. Una mañana estaba desayunando el Capitán Fantasma, Santiago Reyes, con el jefe de la policía. Estaban desayunando. Y de repente Santiago se disculpa con el jefe de la policía. Le dice, ¿me permite un segundo? Voy al servicio, voy al sanitario. Entonces, este amigo sale de este café, de este pequeño restaurante que estaba ahí, va al Portal, asalta una joyería, se va a dar la vuelta por la 5 de Mayo, entra por la parte de atrás del Pasaje del Ayuntamiento y se vuelve a sentar en la mesa donde estaba desayunando con el jefe de la policía. Y en ese momento llegan a avisar que hubo un robo en el Portal. Y bueno, parece inverosímil, porque este cuate pues, estaba sentado desayunando. Sí, eso indica que tenía la sangre fría. Era muy hábil. Y calculadora. ¿Tú ya habías oído ese? Sí, ya lo había oído esa versión. Esa anécdota. Como tantas anécdotas que hemos comentado ahorita. Imagínate, bueno, pues la inteligencia, ¿no? Cómo se va manejando este cuate. Bueno, y entre los traslados que había de una prisión a otra, siempre hubo la sospecha y el temor de quienes eran sus custodios de que era un hombre tan famoso y tan fácil de evadir que seguramente les podía caer en cualquier momento el truco o la treta del Capitán Fantasma. Oye, en esta siguiente imagen podemos ver el encabezado, ¿no? Que dice, anoche fue trasladado a prisión, a la prisión de San Juan de Dios, el Capitán Fantasma. Y entonces, bueno... Oye, pero le tocó distinción, ahí había que pagar 25 pesotes de aquel entonces. Tú lees mucho. Sí, yo leo mucho. Ahí tenías que pagar 25 pesos para que no te pusieran en la grande con los demás, que eran rete peligrosos. Y que al llegar te decían, porque la ley era, qué bonitos zapatos, a ver, te los cambio por mis guaraches. Y el otro, quítate el saquito ese que tienes, mira, estás muy rotito. Ay, a ver, qué bonitas barbitas, dame tus lentes, y le quitaban todo. Y así desplumaba. Y cuando llamaban a declarar al pobre que no había tenido los 25 pesos de la distinción, el pobrecito tenía que llegar y pues con una vestimenta diferente. Claro. Y dice, este no es el reo. Sí, pues ya venía vestido con calzón de manta y con una olorosa camisa de algún mecapalero. Sí. Bueno, el uniforme siempre de San Juan de Dios fue el uniforme caqui. ¿Ah, sí? Bueno, no, eso es en la penitenciaria, con su gorrita, cuartelera. Yo recuerdo que eran los pero sí, en reos... San Juan de Dios era ropa de calle. No, pero de la cárcel municipal, porque salían a barrer las calles. Estaban en proceso, los reos allí, entonces, en fotografías que ya hemos mostrado antes, se ven cada quien con la ropa con la que fueron detenidos. Tenían piscina en el patio del... Tenía piscina, ¿te acuerdas que comentábamos que... Y hasta trampolín, don Ignacio. Sí, pues sí, pero ahí hubo muchos accidentes de algunos que estaban disgustados ahí adentro. Oye, bueno, pues esta nota da cuenta, es de 1965, y da cuenta de que trasladan al Capitán Fantasma y, bueno, hacen toda una parafernalia, pues, para llevarlo, aunque se sospecha de que están haciendo teatro. Sí, si lo ves acá, parece que fue el día de la detención, puesto que está firmando su declaración con un traje, traje de calle. Cuando él se da cuenta de que ya lo van a trasladar a la penitenciaría del Estado, que es unos meses antes que ya se entera de que ya lo van a trasladar, él pierde toda la esperanza de escaparse, porque la penitenciaría pues, es de más seguridad
Él ya tenía ya una edad, ya iba a cumplir los 59 años. No, estaba en el principio de los 59 años es la edad en que fallece, ¿no? Cuando se cae de este hospital. Pero él ya se da cuenta que ya no va a salir más de prisión, y menos desde la prisión de la penitenciaría. Y entonces se deprime, deja de comer, y ahí es cuando se cortan las venas. Y son las fotos en donde se ve ya muy demacrado, sí, claro, y derrotado, ¿no? Entonces ocurren ahí una serie de eventos que son parte también de la biografía de este delincuente, en donde se va para abajo. Sí, pero nadie le creía que estaba deprimido porque ya había hecho algún teatro. Lo mismo dice el encabezado acá. Sí. Ya había hecho todo lo posible por engañar a las autoridades. Sí, ya no le servía nada. Ya lo conocían. Y ya lo conocían. Sí. Entonces eso de que está en huelga de hambre, pues nada más se reían porque a lo mejor alguien le pasaba por otro lado el alimento. Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de Santiago Reyes, el Capitán Fantasma. El personaje de El Piporro surgió cuando participó junto con el ídolo Pedro Infante en la película Ahí viene Martín Corona. El joven Lalo hizo entonces el papel de un personaje sesentón cuando apenas tenía 28 años de edad. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y estamos platicando del Capitán Fantasma y bueno, en esta imagen que le presentamos antes de ir al corte, si regresamos a ver esta imagen, bueno, pues decíamos que era un tipo bastante hábil y bueno, ya las personas lo calificaban como un histrión, ¿no? Como un actor y todos estos juegos que hacía esta parafernalia para moverse. Pero también aparece en esta imagen porque entendemos que a la hora de que lo detienen, él denuncia a todas las personas que le compraban chueco, o sea, le compraban lo robado, pues. Algunos joyeros de esos que tenían más mercancía que la que debían tener. Exactamente. Así es. Y entonces dice, la maquiavélicamente de Santiago Reyes apabulló a los compradores de chueco, refiriéndose a estas personas, ¿no? Es que principalmente sus delitos consistían en el robo a casa habitación y accesorios, joyas y accesorios de vehículos, que eso fue en sus inicios. Después ya evolucionó a robo casas habitación, en donde, bueno, principalmente eran casas de ricos y donde había joyas. Y fíjense que un dato interesante, que ya en San Juan de Dios había otro prisionero que con cierta fama, ¿no? Eran los dos conocidos, Santiago Reyes Quesada y el Barrabás. O sea que sin quererlo comparar con nuestro Dios Jesucristo, tenía su Barrabás, porque era popular, muy popular en la cárcel, y Reyes Quesada tenía una pésima reputación, ya se había enemistado con la mayoría de los reclusos. Oye, entonces, pero los dos eran igual de populares. Uno dominaba una parte del penal, ¿no? Sí. Del edificio, y el otro la otra parte. Exactamente, donde estaba tu crujía, todos esos reos tenían que entrar a tu gobierno. Claro. Pero el que estaba abajo dominaba también el otro piso, y toda esa crujía, todas esas celdas eran personas que tenían que entrar al aro, porque si no, pues ahí tendrían problemas. Si alguien llegaba y le pegaba o podía desbancar al gobernante en turno de esa crujía, llamarlo de alguna manera, podía reinar por un tiempo y tener algunas canonjías. Entonces ahí había rivalidades que hacían que se delinquiera dentro del penal. Sí, además que ya ya había que se importara droga. En San Juan de Dios se manejaba la heroína, por ejemplo. Entonces Santiago Reyes Quesada, pues en su desesperación por escapar y sentirse bien, pues empezó a meter heroína de la que se importaba en la prisión. Entonces también eso fue el desencadenante de que tuviera un deterioro así progresivo. Claro.
Y notorio. Por la droga. Aquí hay un parte del doctor Gallegos, el doctor Aarón Gallegos, médico de la PENI. De la penitenciaría. Y resulta que sí, él decía que el capitán estaba realmente deprimido, pero que estaba en condiciones buenas de salud. Muchas veces esas declaraciones no sabemos qué tanto peso tienen. Sí. Bueno, hay una foto que no mostramos porque sí está desagradable de ver, en donde entran los, incluso hasta un reportero gráfico del Sol de Puebla, y le toma una fotografía a Gabriel Gallegos, al fantasma, con un charco enorme de sangre y que está en su catre desmayado, ¿no? Entonces, esa foto mejor no la sacamos, nada más nos las imaginamos. Oye, bueno, aquí habla la nota de que en 1971 Santiago Reyes tiene 42 años. Sí, y entonces, bueno, le dan una sentencia, le aplican una sentencia de 32 años, de 30 años, ¿no? Y entonces, aparentemente es el motivo, ¿no? Según el doctor, que lo lleva a intentar suicidarse. A tomar esa decisión, la puerta falsa. Claro. Pero, repito, existen, a esa historia existen muchas variantes en torno al mismo tema. Algunos opinan que era parte de lo que tú llamas histrionismo, parte de su actuación para poder convencer a las autoridades de que estaba deprimido y en realidad estaba lo más listo para fugarse en la siguiente. Y yo creo que pero ves esta cara y sí. Sí, ahí está deprimido. Ahí está la cara de los 42 años. Lo que hizo que cara y sí, dices, no, pobre, se ve que sufre. Lo que hizo que el Capitán Fantasma fuera tan famoso en la ciudad de Puebla fue que cada cosa que él hacía en prisión, pues la publicaban y se celebraba. Los poblanos lo leían, era consumo a través de los periódicos. Estaban muy atentos de lo que sucedía con el Capitán Fantasma. Mucho por la fama que ya había hecho en toda la República, porque anduvo por Tamaulipas, San Luis Potosí, Monterrey, Torreón, Ciudad Juárez, Tijuana, o sea, por todo el norte anduvo delinquiendo. Entonces ya esa fama que ya traía, pues hizo que los poblanos, pues todos supieran en esa época, ahí está yo creo que pasando enfrente de la cárcel, vuelve un mito. Ahí está el Capitán Fantasma. Claro. Sí, porque se vuelve todo un personaje, ¿no? Sí. Y le da mucha nota al periódico, al grado de que salían los titulares. Mira, para escapar, dice el titular, y el cintillo dice, el Capitán Fantasma se deja crecer la barba, y aparece la fotografía. Aquí la sospecha, mira, la sospecha, ¿se prepara para una nueva fuga? Sí. Es la pregunta. Fíjense que una fuga solamente opacó a las fugas del Capitán Fantasma. ¿Se acuerdan de David Kaplan? Famoso narcotraficante de los años, en un helicóptero. De los años 60, sí, en Santa Marta, Acatitla, siendo un helicóptero pintado de la policía, de azul, me parece hasta con una estrella, y pues logra evadirse de Santa Marta. Entonces, baja al patio, se sube al helicóptero y se va. Vámonos, claro. Por eso, a partir de entonces, en los patios de los centros de la cárcel, ponen unos cables de acero para que sea imposible para que los helicópteros no puedan descender. Así es. Pero, mira, en ese tiempo muchas personas, te digo, yo creo que es la naturaleza humana, que van siguiendo estos acontecimientos. Hay personas que compraban el periódico, ¿no? Y que solo era para leer la nota roja, para saber de crímenes, de apachurrados, de choques, de cosas así, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy común. Y entonces aparece un personaje como Santiago Reyes y a muchas personas le parece fascinante la vida. No es que ellos aspiraran, me imagino que alguno trató de imitarlo, ¿no? Pero la gran mayoría, pues era realmente el morbo, ¿no? De saber quién era, qué habilidad tenía o cómo se la podían descubrir, porque se convirtió en todo un personaje. Por decía Gustavo Velarde hace un momento que precisamente la fama que adquiere es a partir de que sus evasiones fueron en el norte del país. Entonces, si la primera, estamos hablando que fue en Nuevo León, y las siguientes, y nunca había sido atrapado, y cuando se atrapa en Puebla se vuelve noticia nacional. Claro. Es por lo que adquiere una fama publicitaria enorme, y el Capitán Fantasma ya no sale de Puebla. Es decir, aquí llegó para quedarse. Lo quedaron.
No quedaron. Oye, en esta imagen, ahí está otro encabezado de la prensa. Falsa alarma. Que había escapado el Capitán Fantasma. Era parte de los episodios que periódicamente se daban en los periódicos de la Nota Roja. Y le daba juego a la prensa. Claro. A veces era difícil obtener una buena noticia. Nada más ve esta narración. Los teléfonos repiquetearon a medianoche, tanto de nuestra redacción como de algunos lectores que preguntaban, ¿es cierto que escapó el Capitán Fantasma? Fíjate, la narración de la prensa de Nota Roja era bastante emocionante. El efecto, el rumor, ya también había llegado. Había llegado por otro conducto y fue una sensacional versión. Jadeante llegó el periodista luego para tener la nota. Hay algo de verdad detrás de la nota porque esa fue la ocasión en la que intentó fugarse. Fallido. Totalmente fallido porque no llegó ni al intento, pero sí había quedado de acuerdo con su esposa de escapar y sí algunas acciones llevó a cabo para indicar que sí se quería escapar. Era bueno también para cortar las barras, porque pues, los reclusos estaban tras las barras, los dejaban salir en la mañana. Esta nota es muy curiosa. Mira, habla de los pleitos, lo que decía de los Enrique líderes hace un momento, de las cárceles, que le daba continuidad y juego y cuerda a la prensa roja. Aquí en la cárcel se ignoran los pleitos entre ellos. Aquí hay un pleito que hubo del Capitán Fantasma y el Barrabás. El Barrabás fue muy famoso porque era el jefe de la galera, de la grande. Exactamente. Entonces, hablábamos del gobierno del Barrabás en la planta baja y lo que tú decías, la planta alta la gobernaba el Capitán Fantasma con todos sus seguidores. Y si no eran sus seguidores, tenían que estar juntos porque era pandilla contra pandilla. Claro, claro. Así era como... Bueno, y ahí está, si vemos la imagen... Ahí está el Barrabás, mira, nada más mencionado. La cárcel ignoran los pleitos entre reos. Sí, me acuerdo que en un programa, cuando hablamos de la prisión de San Juan de Dios, sale el Barrabás. Fíjense que yo no sabía de ese personaje hasta que, una vez publicada, alguien señaló, mira, fíjate que ahí está el Barrabás. El Barrabás. En la fotografía, es una fotografía que yo subí en las redes. Fíjate. Y a través de una persona que lo conocía, dice, fíjate qué curioso sale el Barrabás en esa foto. Y es una foto donde está la alberca, que tenía, cuando tenía su trampolín. Y ahí salía, ahí ¿no? aparece. El Barrabás en traje de baño. Oye, pues ya nos vamos. Ya, ¿por qué? Si todavía nos faltan algunas fotos por mostrar. Sí, pero bueno, en realidad hemos hecho un gran recuento, ¿no? De la vida de este personaje a través de las publicaciones que se fueron dando en el diario La Opinión y obviamente en El Sol de Puebla. Ya nos vamos, don Gustavo. Pues nos pedimos y vaya qué temas tan interesantes hay, la historia de Puebla, ¿no? Pues la próxima semana pues ya veremos otro tema, a lo mejor no tan truculento, pero sí poco edificante, sí, igualmente interesante. Pero que despierta la curiosidad, ¿o no? Y además esperamos, desde luego, la anuencia y a todos nuestros amigos sentados en su sillón favorito y en la comodidad de sus hogares la próxima vez. Gracias, Nacho. Gracias, Enrique, gracias. Ya nos encontraremos aquí en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.